Vamos a tratar ahora otro concepto relacionado con Motion Control, que son los finales de carrera, tanto por hardware como por software. Es un tema de seguridad. Los finales de carrera siempre hay que tenerlos en cuenta en el sistema mecánico. Hay dos tipos de finales de carrera por hardware, como podemos ver aquí, un final de carrera por hardware, otro final de carrera por hardware. Suponer que el eje tiene una libertad de movimiento entre este punto y este punto. Tal como indica la ilustración, hay topes mecánicos que va a ser imposible que el eje se mueva en esa posición. Suponer que tenemos un motor conectado a un husillo y obviamente hay un límite que no se debe pasar, ¿no? Entonces, en esta zona que no queremos que el eje pueda pasar, es donde vamos a definir los finales de carrera por hardware. En el caso de la maqueta, ahora veréis, pues vamos a utilizar, por ejemplo, un pulsador de emergencia y un pulsador de paro para definir estos finales de carrera por hardware. De tal manera que si el eje, por lo que fuera, llegara a trasvasar estos finales de carrera por hardware, pues pararía. Para evitar tener que accionar esos finales de carrera por hardware, que es la última medida de seguridad, es necesario también configurar los finales de carrera por software. Aquí, en este ejemplo, tenemos un final de carrera por software tal que aquí y un final de carrera por software tal que aquí. Por lo tanto, la zona de trabajo donde se va a poder mover el eje es esta. La zona de desplazamiento admisible va a ser algo más que la zona de trabajo. ¿Por qué? Porque el final de carrera por software pudiéramos trasvasarlo hasta llegar al final de carrera por hardware. Bien, en cualquier caso, esto como mejor se ve es con un ejemplo en configuración. Lo vemos. Abro TIA Portal y antes de empezar a programar cuestiones de Motion, veis que el main está completamente vacío, acabo de realizar la configuración. Abrimos la configuración del eje y veis que reviso un poquito para que lo veáis, es decir, se va a controlar por PTO, la unidad de medidas son los impulsos, el accionamiento, lo que os comentaba en tutorial anterior, tengo por una parte la salida de impulso, por otra parte tengo la salida de sentido y por otra parte tengo la salida de habilitación y también fuera posible, si el driver lo permite, tener una entrada que nos indique la disponibilidad del accionamiento, que en este caso, como veis, lo dejo a true. Bien, en cuanto a parámetros avanzados, la mecánica, aquí decidiríamos los impulsos por vuelta de motor, que por cierto este es de 200, lo va a haber cambiar, y los límites de posición, pues es donde tenemos que configurar los finales de carrera por hardware y por software. Vamos a empezar trabajando los finales de carrera por software para que quede meridianamente claro cómo trabajarlo. Entonces, vamos a fijar un final de carrera por software inferior y otro por software superior. Vamos a poner, por ejemplo, que se mueva entre menos 10.000 impulsos y 10.000 impulsos positivos. Va a ser una zona que va a ser fácilmente alcanzable en las pruebas. Entonces, una vez que tenemos hecho esto, pues ¿qué procede? Pues transferiríamos el hardware, lo acabo de transferir, y el software. Entonces, trasvasamos este ejemplo al PLC y una vez que lo tengamos trasvasado, pues vamos a ver cómo funciona. Bien, una vez que hemos definido los finales de carrera por hardware, ya se ha transferido, veis que lo tengo en online, iríamos siempre hay que hacer esto a la puesta en marcha. Y dentro de la puesta en marcha venís aquí donde pone asumir. Asumiríamos el control, aquí os lanza un mensaje de advertencia de lo que he hablado en el vídeo 1 sobre este tema. Es decir, tenemos que estar capacitados para realizar esto. Advierte que puede ser peligroso, sobre todo en servos industriales, no en este que tenemos aquí, pero puede ser peligroso y por lo tanto
debemos tener en cuenta el plan de seguridad, saber los riesgos que hay y las medidas conducentes a evitarlos. Habilitaríamos ese servo y bueno, el servo me dice que está parado, lo puedo manejar en jog. Voy a poner la grabación para que lo veáis. Bien, y decía que desde aquí puedo habilitar que avance como lo estáis viendo, que retroceda, puedo modificar aquí la velocidad a la cual quiero que se modifique, por ejemplo, en vez de 2000 puedo poner aquí 1000, por ejemplo, y ahora veis que, pues, que gira a velocidad más baja. Puedo poner también, vamos a poner aquí 2000 por ejemplo, puedo modificar los valores de aceleración de tal manera que es necesario pasar por esta fase de prueba, de puesta en marcha, para poder pasar después a programar. Ya veis que aquí en el main no hay absolutamente nada. Bien, pues dicho esto, vamos aquí a lo que es la prueba. Lo visitamos. Hemos dicho que puede ir para adelante, aquí te indica el estado, acelera, decelera, bien. Y aquí me está indicando la posición que acumulada en impulsos desde el momento que lo hemos puesto en marcha. Bien, ¿qué es necesario hacer siempre que trabaje con finales de carrera y con posicionado absoluto? Pues referenciar el eje. Vamos a referenciar el eje, la forma más fácil es hacer esto, hay que explicar estrategias de referenciado de eje, pero en este caso lo vamos a referenciar así directamente, ya está referenciado. Ahora es el punto cero de ese eje, ¿no? Vale, una vez que tenemos que es el punto cero, ya está referenciado, pasaríamos por ejemplo a posicionar. Y quiero posicionar, daros cuenta que he definido un valor de eje de final de carrera en 10.000 impulsos. Vamos a poner por ejemplo aquí que sean 5.000 o que sean 4.800, por ejemplo, impulsos. Y quiero un movimiento relativo. En el momento que le doy al movimiento relativo, acelera, decelera y llega a los 4.800 impulsos. ¿Lo veis? De forma precisa, fácil y contundente, que es lo que os comento, porque los objetos tecnológicos, obviamente, siempre que trabajáis máquinas hay que tenerlos muy en cuenta. Si le vuelvo a dar al relativo, pues sumará otros 4.800 impulsos. Veis que el eje llega a esos 4.800, más 4.800 son 9.600, pero amigo, si pulso de nuevo, veis que ha llegado a un final de carrera y te dice que hay un error. De hecho, ¿lo veis? El eje se ha parado y porque ha relacionado al final de carrera por software superior. Estos mensajes, por cierto, los podéis sacar en un HMI a través de la diagnosis. Bien, una vez que tenemos esta situación, si veis que, bueno, puedo confirmar, tendría que resetear, confirmo, ya no tengo error, pero si insisto en volver hacia arriba, pues salta de nuevo el error, ¿lo veis? Debería volver a resetear, que es lo que haríamos por software, mediante alguna estrategia de reset, algún pulsador de reset. Y bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es bajar hacia abajo. Hemos llegado a esos 10.000 y de ahí no se puede pasar por software, como medida de seguridad, ¿eh? Entonces pongo menos 4.800 de nuevo, por ejemplo, por poner un valor. Y ahora sí, relativo, gira en sentido contrario, sin ningún problema. Vamos bajando, otro golpe, llegamos a menos 4.800, seguimos, veis que no hemos llegado al límite de la posición inferior, que es menos 10.000, no hemos llegado, pero ahora sí que vamos a llegar, y se para al llegar a los 10.000, se para, da un mensaje de error en el eje, deberíamos resetearlo, y de la misma forma, si ahora insistimos en movernos hacia atrás, pues vuelve a saltar el error. Estos son finales de carrera por software. Y ya veis cómo lo que es la filosofía de cómo poder trabajarlo. Si ahora voy hacia adelante, si me permite, es decir, me permite un movimiento entre menos 10.000 y 10.000 impulsos en este caso. Vale. Vamos, ya que estamos aquí, os voy a explicar en cuanto al posicionado. Veis que tenemos un posicionado relativo, pero también podemos tener un posicionado absoluto. Entonces, si yo le mando un posicionado absoluto, le estoy mandando que vaya a una posición determinada. Por ejemplo, a 1, 2, 3, 4 impulsos de forma absoluta,
él ya sabe si tiene que girar en el sentido positivo o negativo, ¿veis? Y llega a 1000 a este valor. Imaginad que queremos que vaya a 11.111 impulsos de forma absoluta, ¿lo veis? Si pulsaríamos en absoluto, pues también va a tratar de llegar a esa posición, pero cuando llegue a los 10.000 se para y reacciona de esta forma. ¿Por qué? Porque le he mandado que vaya a una posición que es imposible. Entonces, nosotros tendremos que poner aquí siempre valores comprendidos entre esos dos rangos que hemos definido, por ejemplo, de esta forma, ¿vale? Obviamente, si le doy absoluto no va a funcionar. ¿Por qué? Porque siempre hay que confirmar el error y ahora sí, el absoluto regresa al punto donde se ha marcado y esto es lo que tiene los finales de carrera por software. Vamos a ver ahora entonces cómo se configuran los finales de carrera por hardware. En el caso de los finales de carrera por software, ya hemos visto cómo se configuran. Si utilizamos finales de carrera por hardware, en primer lugar tenemos que definir esos finales de carrera. En este caso, de forma didáctica, he colocado estos dos finales de carrera. Pongo en grabación y lo veis, mirad. Este final de carrera inferior es esta seta de emergencia. Y este final de carrera es este pulsador de paro. Por lo tanto, lo que debemos hacer es tenerlos en cuenta. Primero los hemos configurado, habéis visto que funcionan. Y bueno, pararíamos, deshago la conexión online y me meto en la configuración del eje. Entonces, aquí activo también la conexión por hardware y entrada de carrera por hardware inferior, pues pongo en el hardware inferior y el hardware superior, el final de carrera superior. Final de carrera por hardware superior. Vale, una vez que lo tenemos, pues transferimos la configuración de hardware, compilamos el hardware y transferimos la configuración de hardware. Cargar en el dispositivo la configuración de hardware. Bien. Y ahora ya solo quedaría pues probar de la misma forma que hemos probado los finales de carrera por software, pues probar los finales de carrera por hardware. Bien, para probarlo, pues lo de siempre. Entramos en la puesta en marcha, asumimos el control del eje y una vez que asumimos el control del eje, lo habilitamos. Habilitamos el eje, lo vamos a referenciar. Ya lo tenemos referenciado. No sería necesario haberlo referenciado. De hecho, igual hubiera sido mejor a nivel didáctico haberlo dejado sin referenciar. Pero bueno, lo tenemos referenciado, ¿vale? Entonces podemos meternos aquí en movimiento de jog y pulsar en adelante. Veis que va subiendo y se para en 10.000, porque 10.000 es el final de carrera de software superior. Confirmo, lo muevo un poco hacia atrás y bueno, lo que es el movimiento queda acotado en ese sentido. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, si quiero subir hacia arriba y actúa el final de carrera por hardware? Pues veis que te dice alcanzado el final de carrera por hardware. No sería muy lógico en este caso que hubiera sucedido esto. ¿Por qué? Pues porque no está acotado por lo que os he explicado en teoría, pero bueno, a nivel didáctico, para que lo entendáis, lo hago así, ¿vale? Entonces tendría que confirmar y como he alcanzado el nivel superior, si insisto ahora en ir hacia adelante, bueno, no pasa nada porque he liberado es un pulsador de paro y habéis visto que vuelve a su posición inicial. Pero imaginad que yo vengo hacia atrás y en un momento determinado pulso la emergencia. ¿Lo veis lo que ha ocurrido? Se ha parado y dice el final de carrera hardware inferior se ha alcanzado. Confirmo.
y trato de ir hacia atrás. No había hecho el contacto suficiente, confirmo, trato de ir hacia atrás y bueno, como se ha quedado, digamos, el eje en ese extremo, pues no va, ya veis que no puede continuar hacia ahí. Lo que hay que hacer es subir hacia arriba. Vamos hacia arriba y eso sí, si llega este final de carrera, pues se parará también, independiente de dónde lo pille. Entonces veis que hay un doble nivel de seguridad, tanto por finales de carrera por software como por hardware. Bien, pues dicho esto, ya habéis visto cómo se configuran los finales de carrera, tanto por hardware como por software. Bien, pues aquí termina este tutorial. Espero que os haya gustado y os haya ilustrado y que tengáis la oportunidad de practicarlo vosotros mismos. Venga, pues un saludo y hasta la próxima.